Carlos era nuevo, llevaba quizás un mes como vicepresidente de finanzas, todo jerga corporativa y sonrisas falsas. Esto fue durante una de esas inútiles reuniones de transparencia que celebran cuando los muros ya están en llamas. Llevábamos 10 minutos de su presentación de PowerPoint sobre la optimización organizacional cuando anunció casualmente que todo el equipo de finanzas de soporte iba a ser disuelto. Dejé de masticar. Espera, ¿qué? Y salió de la boca de Iliana antes de que pudiera decirlo yo mismo. Con efecto inmediato añadió Carlos, pasando a la siguiente diapositiva como si solo estuviéramos moviendo algunas columnas en Excel. Pero Mateo aquí tiene 2 décadas de conocimiento, dijo, señalándome como si fuera parte del mobiliario. Es un tipo totalmente polivalente. Iliana parecía como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. A Tomás se le desencajó la mandíbula, literalmente. Javier simplemente se quedó allí, parpadeando. Todo mi equipo, desaparecido así como si nada. Sin aviso previo, sin advertencia. Nota rápida, antes de escuchar, comparte desde qué ciudad o país estás viendo. ¿Y yo? Seguí masticando, tragué, ni siquiera dejé el sándwich, solo asentí una vez y me recliné en mi silla. Ya había visto este juego antes. Yo era el tipo que tapaba agujeros, que se quedaba hasta tarde arreglando cargas defectuosas y cubría los fines de semana cuando los sistemas se caían. Yo evitaba que el motor financiero explotara. Y este idiota pensaba que yo simplemente asentiría y diría, claro que sí, jefe. Ni de broma. Carlos siguió hablando, palabras como eficiencia, consolidación, entregables clave, la basura de siempre. Los demás estaban demasiado atónitos para moverse. Vi a Iliana secándose debajo de los ojos con la manga. Ella no se merecía eso. Ninguno de ellos se lo merecía. Pero esto no era personal para Carlos. Eran matemáticas. Lo que no se dio cuenta, lo que ninguno de ellos vio, fue que yo ya estaba pensando 3 jugadas por delante. Conocía cada contraseña, cada parche, cada atajo que habíamos construido para mantener este lugar en funcionamiento. Conocía las trampillas y los puntos de presión. Carlos pensaba que estaba ahorrando dinero. Lo que realmente hizo fue entregar toda la operación al único tipo que sabía cómo enterrarla. Y yo no iba a irme en silencio. Me senté en mi escritorio, abrí la unidad compartida y empecé a hacer copias de seguridad de los archivos. Carlos todavía estaba en la sala de conferencias soltando métricas de eficiencia a una multitud de directores que solo querían conservar sus bonificaciones. Lo ignoré. Tenía otro trabajo que hacer, trabajo de verdad. Abrí primero la carpeta de registro de proveedores. Estamos hablando de más de una década de datos, disputas de contratos, retrasos en los pagos, historiales de escalada, reversiones de facturas. La mayor parte enterrada en subcarpetas con nombres como final-V3. Lo copié todo. Luego me fui al directorio de pagos marcados. La mitad de esos casos tenían alertas rojas por problemas de cumplimiento, cosas que harían que el equipo de auditoría se volviera loco si alguna vez los vieran todos juntos. Nadie más sabía siquiera que esos archivos existían. Lo agarré todo, viejas presentaciones de preparación para auditorías, listas de verificación, documentos de recorrido, notas de parches del sistema, scripts de soluciones alternativas. Todo mío ahora. Yo no era solo el tipo que hacía balances. Yo era la razón por la que no nos habían demandado. La razón por la que el Estado no había puesto una alerta en nuestros libros. Recursos Humanos pensó que los despidos ahorrarían dinero. Carlos pensó que yo me encargaría del trabajo extra como siempre. Lo que realmente hicieron fue encender una mecha y darme los fósforos. Conecté un disco duro de repuesto que tenía en mi bolso, uno viejo de 2 terabytes que solía usar para guardar fotos familiares. Lo borré, le cambié el nombre a recetas de campamento y comencé las transferencias una por una, carpeta por carpeta. Todo lo crítico fue a parar allí. Nada confidencial, nada ilegal, solo lo mío. Cosas que yo construí, cosas que yo mantuve, cosas sobre las que nadie más preguntó hasta que estaban en llamas. Luego lo saqué, lo llevé a mi archivador y lo metí en la parte de atrás del tercer cajón, debajo de una pila de pases de estacionamiento caducados y un ventilador USB roto. A la mañana siguiente, Carlos pasó por mi cubículo con su habitual sonrisa falsa. «Buenos días», Mateo dijo.
Ni siquiera levanté la vista, solo seguí escribiendo. El viernes por la mañana, entré como si fuera un día cualquiera. Pantalones de vestir, camisa tipo polo, almuerzo empacado en la lonchera azul que había usado desde 2013. Mi tarjeta de identificación sonó en verde. La chica de la recepción asintió como si no acabara de ver a la mitad del departamento desaparecer del mapa el día anterior. Nadie me miró a los ojos, ni una sola persona. Era como caminar por la escena de un crimen donde yo era el único sospechoso que quedaba en pie. Gerentes con los que había trabajado durante años de repente no recordaban cómo hacer contacto visual. Bebían su café y fingían leer correos electrónicos mientras yo pasaba. Me senté en mi escritorio, encendí la computadora y abrí el archivo de conciliación. Lo primero que hice, guardar como. No en la unidad compartida. Lo dejé en mi carpeta oculta, enterrada dentro de otra carpeta llamada Documentos de Preparación T1. Esa carpeta no tenía nada del primer trimestre, solo copias de seguridad y notas que no estaba dispuesto a entregar a personas que actuaban como si esto fuera lo habitual. Luego me puse a trabajar. Pasé las siguientes 6 horas seguidas escribiendo cada peculiaridad, cada parche, cada solución alternativa que habíamos construido para mantener este lugar unido, cosas que no estaban en ninguna documentación oficial porque nosotros éramos la documentación. Había un error en la carga de proveedores que solo se activaba si el archivo se abría en Excel antes de importarlo. Había una discrepancia recurrente en el libro mayor en cuentas que comenzaban con 48, vinculada a un error de nomenclatura en el sistema que nadie había arreglado desde 2016. Cosas así. Cada sistema tenía grietas. Nosotros simplemente sabíamos dónde pisar. Nada de eso fue a la wiki del equipo. Lo escribí todo en un documento privado, guardado en 3 lugares, y lo etiqueté como manual de cocina. Parecía apropiado. Yo era el último que quedaba cocinando. Alrededor de las 2 de la tarde, Carlos pasó por mi escritorio. Sin portapapeles, sin prisa, solo su habitual paseo engreído como si hubiera resuelto algo. Se apoyó en el costado de mi cubículo, con las manos en los bolsillos. ¿Cómo te está tratando la nueva configuración? Ni siquiera me inmuté, solo giré un poco en mi silla, forcé una sonrisa y dije, sin problemas hasta ahora. Esa era la verdad. Para mí, al menos. Yo tenía todo lo que necesitaba. Ellos no. Carlos asintió levemente como un labrador que acaba de traer una pelota de tenis. Sabía que te adaptarías rápido. Por eso te mantuvimos. Luego se fue como si eso fuera un cumplido. Volví a mi pantalla. Otro guardado. Otra copia. Iliana se habría reído de ese pequeño gesto de perro. Tomás habría puesto los ojos en blanco con tanta fuerza que se habría lastimado un músculo. Javier probablemente habría hecho algún chiste sarcástico sobre hojas de cálculo. Pero se habían ido. Ahora estaba solo. Y el silencio en esa sala se sentía diferente. No era culpa. Ni siquiera era tristeza. Era claridad. Esta gente pensaba que yo iba a seguirles el juego, seguir apagando sus fuegos, seguir rescatándolos. Ya no más. De vuelta en mi escritorio, abrí la carpeta de informes, pasé de largo 3 archivos rotos y no moví un dedo. Dejé de corregir fórmulas, dejé de marcar los duplicados, dejé de perseguir las cargas de ventas. En su lugar, comencé una nueva hoja de cálculo. Título: Errores que dejé ocurrir. Primera pestaña: Pagos a proveedores. Segunda pestaña: Brechas de conciliación. Tercera pestaña: Ideas brillantes de Carlos. Esa se quedó vacía. Obviamente. Habían roto la máquina y me habían entregado las piezas restantes como si yo fuera el mecánico que causó el accidente. Así que, de acuerdo. Veamos hasta dónde llega sin aceite. Las cargas omitidas comenzaron a acumularse. Los archivos aparecían con 2 días de retraso o no aparecían en absoluto. Algunos tenían formatos antiguos que ni siquiera coincidían con nuestro sistema actual. Nadie se dio cuenta hasta que intentaron ejecutar el cierre de fin de mes y marcó 19 errores en los primeros 10 minutos. ¿La mejor parte? Registré cada uno de ellos. Documenté marcas de tiempo, identificaciones de usuario, entradas faltantes, fórmulas incorrectas. Pero no los arreglé.
Esa era la diferencia. Antes, lo habría limpiado, me habría quedado hasta tarde, habría cubierto silenciosamente a personas que no sabían que era una función anidada. Ahora, observaba cómo todo se desmoronaba, una celda rota a la vez. Beatriz solía gestionar la cola de tickets de proveedores. Era metódica, pestañas codificadas por colores, escaladas por nivel, notas sobre qué proveedores eran amigables y cuáles intentaban inventar contracargos. Después de que la despidieron, nadie sabía siquiera dónde estaba la cola. Ni siquiera se dieron cuenta de que los tickets se estaban acumulando hasta que el director de finanzas recibió una llamada de un proveedor furioso preguntando por qué no se había procesado un reembolso en 6 semanas. ¿Recibimos alguna vez ese archivo de disputa del equipo de Mateo?, preguntó alguien en la reunión del lunes. Carlos parpadeó. Creo que Mateo se encarga de eso directamente ahora. Todos se volvieron hacia mí. Ni siquiera levanté la vista de mis notas. Simplemente hice clic en algo, cerré mi pantalla y anoté la hora. Luego llegó el correo electrónico de Recursos Humanos. Asunto: planificación de continuidad. Mateo, ¿puedes preparar un documento de traspaso en caso de transición? Solo flujos de trabajo básicos y material de referencia para tus procesos. Lo marqué. No respondí. Si querían continuidad, deberían haber mantenido al equipo que construyó los malditos sistemas. Yo no era su red de seguridad. Ya no. ¿Renuncia silenciosa? Ni de broma. Esto no era silencioso. Esto era ruidoso, solo que sin el ruido. No salí furioso. No grité en las reuniones. No envié un dramático correo electrónico de despedida. Simplemente dejé de salvarlos. Cada problema que ignoraron antes, ahora estaba allí mismo, en primer plano, y no tenían ni idea de qué hacer con él. Para la tercera semana, la gente comenzó a darse cuenta. ¿Por qué no concilia esto? ¿Dónde está el archivo de respaldo? ¿Quién tiene acceso a la lista de escalada de proveedores? Todos los caminos conducían de regreso a mí, y no les di nada. Seguía presentándome. Seguía fichando. Seguía respondiendo a mensajes básicos si era parte de mi trabajo real. Pero la parte no oficial, las cosas que solía hacer por orgullo o costumbre o supervivencia, la dejé pudrir. Cada tarde, me levantaba exactamente a las 5:01 de la tarde, ni un segundo más tarde. No ofrecía quedarme hasta tarde, no miraba a nadie, solo empacaba, tomaba mi lonchera y salía. Para cuando el ascensor llegaba a la planta baja, ya tenía la siguiente jugada en mente. Esa noche, actualicé mi currículum. Nada elegante, solo la verdad. 20 años tapando agujeros corporativos. Omití la parte en la que actualmente estaba viendo cómo el lugar se hundía. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, me salté la sala de descanso y me dirigí al estacionamiento trasero. Puse el aire acondicionado, me cambié a una camisa limpia que guardaba doblada debajo del asiento del pasajero y abrí Zoom en mi teléfono. Cuénteme sobre una vez que salvó a una empresa de un descuido. Tuve que contenerme para no reír. Claro, dije. ¿Quiere el primer, segundo, tercer o cuarto trimestre? Tengo opciones. Sonrieron. Yo sonreí. Pero por dentro, ya estaba a medio camino de la puerta. Programé las siguientes 3 entrevistas a lo largo de 2 semanas. Todas tuvieron lugar en el coche. Mismo lugar, mismo cambio de camisa, misma rutina. Una vez, comí un hot dog del Oxxo mientras esperaba que el reclutador se uniera a la llamada. Aún así, lo bordé. Cuanto más hablaba, más me daba cuenta de cuánto había cargado sin reconocimiento. Sin bonificación, sin aumento de título, sin agradecimientos, solo más trabajo. Estas nuevas empresas lo entendían. Lo escuchaban. El gerente de contratación de una empresa mediana en Monterrey se inclinó hacia la cámara y dijo: básicamente has estado gestionando un cortafuegos de cumplimiento invisible. Y vaya que lo era. La oferta llegó 3 días después. Un sueldo mucho más competitivo, indemnización. Lo más importante, un jefe que decía gracias y lo decía en serio. Acepté de inmediato. Les di 2 semanas de preaviso, como es debido, y ni siquiera parpadearon. Sin contraoferta. ¿Sin qué podemos hacer?
Carlos solo respondió, recibido y copiado a RH. Imprimí la carta de aceptación esa noche y la pegué dentro de la puerta de mi archivador, justo al lado del disco duro etiquetado como recetas de campamento. Mi último día estaba programado para caer justo en la semana de preparación de la auditoría. Eso les daba exactamente 2 días laborables para resolver el desastre. Podría haber ofrecido más preaviso, claro, pero no se lo merecían. Ni siquiera lo pidieron. Pasé el tramo final archivando lo que quería, borrando lo que no, y creando el paquete de transición más inútil conocido por el hombre. Llamé a la carpeta Documentos Finales, bonito y profesional. Dentro había una colección de plantillas a medio romper, algunas macros antiguas que no habían funcionado desde la migración a la nube, y una presentación de PowerPoint de 2015 llamada Resumen de conciliación pre-nube. Tenía 3 diapositivas. Una de ellas era solo la palabra confianza sobre una foto de un apretón de manos. En el papel, les di lo que pidieron. En realidad, los dejé con el mismo nivel de ayuda que le habían dado a mi equipo. Carlos pasó por mi escritorio una vez durante esa última semana. Intentó hacerse el tranquilo. Así que, nueva y emocionante oportunidad, dijo. Levanté la vista. Sí. Se movió incómodo. Bueno, avísanos si necesitas algo durante la transición. Sonreí. Todo bien por aquí. Se quedó allí como si quisiera decir más. Luego se rindió y se fue. Buena decisión. Empaqué mis cosas el jueves por la noche. Dejé atrás la silla rota que nunca arreglaron y el ratón que había reparado con cinta de embalar. Me llevé la taza que Iliana me dio, la nota adhesiva en la que Tomás había dibujado un dedo corazón, y la memoria USB que había usado desde 2011. Luego envié mi correo de despedida, 2 líneas. Gracias por la oportunidad. La mejor de las suertes. Mateo, eso fue todo. El lunes por la mañana, mi último día, entré 10 minutos antes solo para ver el caos desarrollarse desde la cima de la colina. Día de preparación de la auditoría. La gente ya corría de un lado para otro. Pasé por la sala de conferencias y vi a Carlos inclinado sobre el proyector, sudando a través de su camisa como si acabara de correr una milla. El becario, un pobre chico llamado Christian, estaba desenchufando y volviendo a enchufar su portátil como si eso fuera a arreglar mágicamente un cable HDMI defectuoso. No lo hizo. Me tomé mi tiempo para llegar a mi escritorio. Agua con limón en mano, nuevo trabajo ya asegurado. No había razón para apresurarse. A las 9:07 de la mañana, Carlos asomó la cabeza por la puerta. Mateo, ¿tienes listo el archivo maestro del 4º trimestre? Me recliné en mi silla, tomé un sorbo y dije, no lo subí. Solo una copia local. Silencio. Él parpadeó. ¿No subiste el del 4º trimestre? No. Nunca me lo pediste. Parecía que quería discutir, pero no podía porque técnicamente nunca lo había pedido, y técnicamente ya no estaba obligado a hacer nada. Lo vi regresar a la sala e inclinarse sobre el hombro de Gregorio. Desde donde estaba sentado, podía ver la hoja de cálculo en la pantalla del proyector. Era un desastre. Pestañas en blanco, fórmulas rotas, filas desalineadas por trimestre fiscal. El encabezado todavía tenía el nombre de Julián, y Julián se había ido hacía 6 meses. Gregorio intentó explicarlo. Bueno, esta es la versión actualizada. Alguien interrumpió. Estos datos son del 2º trimestre. No, está. Está actualizada, creo, dijo, pasando de una pestaña a otra presa del pánico. Usé la unidad compartida. Entonces está mal, espetó alguien. Los correos electrónicos comenzaron a dispararse. Ni siquiera tenía Outlook abierto, pero podía oír los pings iluminando la sala. Uno llegó de Teresa, de cumplimiento. Asunto, urgente, archivo macro de julio. Mensaje, ¿puedes enviar la macro de conciliación del julio pasado? El archivo actual está dando errores. Otro del líder de la auditoría. Asunto, solicitud de resumen de disputas. Mensaje, hola Mateo, nos falta el resumen completo de disputas de proveedores. ¿Puedes reenviarlo lo antes posible? No respondí. Ni siquiera los abrí. En cambio,
Me desplacé hasta mi hoja de cálculo de registro de errores, agregué una nueva fila etiquetada «Fallo en preparación de auditoría», le puse la fecha y hora, y escribí «Gregorio usó archivo obsoleto. Macros del sistema no actualizadas. Falta el maestro del T4. Impacto, paralización total». En la sala de conferencias, alguien gritó: «¿Quién cambió la plantilla del calendario fiscal? ¿Por qué febrero tiene 31 días?» Carlos salió furioso 5 minutos después. «Mateo, ¿podemos hablar un segundo?» Giré mi silla ligeramente. «Ya no estoy en este proyecto». Se pasó una mano por la cara. «Lo sé, pero estamos en medio de algo y...» «Sí, ya vi». «¿En serio no vas a ayudar?» Tomé otro sorbo y luego dije: «No es mi problema». Apretó la mandíbula. Abrió la boca, la cerró y se fue furioso de nuevo. Eso, justo ahí, satisfacción. Para el mediodía, el lugar se estaba derritiendo. Cristian finalmente se rindió y comenzó a tomar fotos de los informes impresos de Gregorio con su teléfono. Eché un vistazo a una página. Tenía marcas de resaltador en rosa. ¿Rosa? ¿Qué somos, estudiantes de secundaria? Teresa pasó murmurando: «Juro por Dios que este lugar se mantiene unido con chicle y mentiras». Alguien más dijo: «¿Quién aprobó esta plantilla? Ni siquiera coincide con los requisitos de la auditoría». Mientras tanto, yo estaba sentado tranquilamente en mi escritorio, limpio, tranquilo, con mi agua con limón fría. Auriculares puestos, pero sin reproducir nada. Solo quería la ilusión de estar ocupado. Funcionó. Vi cómo todo se desmoronaba como un motor funcionando sin aceite. Cada atajo que tomaron, cada improvisación que habían dependido de mí para arreglar, cada sistema que nadie se había tomado el tiempo de entender, todo falló a la vez. La gente seguía mirándome de reojo como si pudiera intervenir. No lo hice. No tenía ningún interés en jugar al salvavidas para gente que le prende fuego a la piscina. Regresé del almuerzo lentamente, sin prisa. Revisé un par de ofertas de trabajo en el estacionamiento solo para recordarme que tenía opciones. Adentro, el lugar se veía peor que antes. El escritorio de Gregorio estaba sepultado bajo papeles. Alguien había pegado un cartel en la máquina de café que decía: «Fuera de servicio». Otra vez. La energía en la oficina se sentía como un aeropuerto justo después de que se cancelan todos los vuelos. Todos esperaban algo, pero nadie sabía qué. Me dejé caer en mi silla a las 9:12 de la mañana. Mi contrato decía hasta las 9:30. Tania, de Recursos Humanos, apareció a las 9:28 en punto, con una carpeta y una sonrisa forzada. Mateo dijo, acercándose con un ligero golpe en la pared de mi cubículo. Los auditores están teniendo muchos problemas para alinearse. Preguntan si puedes intervenir un momento, solo para aclarar algunos de los flujos de trabajo. Miré el reloj. Tania, mi contrato termina a las 9:30, dije. Abrió la boca como si fuera a decir algo alentador, alguna frase de «vamos todos a colaborar». Levanté un dedo. Son las 9:32. Ella parpadeó. «Oh». Cerré mi pantalla, apagué la computadora, deslicé la tarjeta de identificación de mi cordón y la coloqué suavemente en su carpeta. «Ya no trabajo aquí». Ella no discutió, solo retrocedió como si estuviera viendo caer un jarrón en cámara lenta. Me levanté, tomé mi lonchera y caminé directamente por el centro del pasillo. Sin despedidas, sin segundas miradas. Justo cuando pasaba por la sala de conferencias de cristal, oí mi nombre. «Mateo». El director de finanzas, Arturo, se puso de pie, con las manos extendidas como si no pudiera creer que me estuviera yendo. «Te necesitamos aquí», gritó. Dentro de la sala, vi a 4 personas revoloteando alrededor de una hoja de cálculo ampliada en la pantalla. Gregorio parecía no haber dormido. Tenía una manga arremangada y la otra no. Tenía un resaltador en la mano y ni idea de a dónde apuntar. Un cuadro de error rojo parpadeaba en la pestaña. Febrero tenía 31 días en el registro maestro. Arturo dio un paso hacia la puerta como si pensara que eso me detendría. «Mateo». Seguí caminando, con los zapatos firmes sobre las baldosas. Un paso, luego otro, y otro.
La chica de la recepción levantó la vista cuando pasé. «¿Último día?», preguntó. Sí, dije. «Y lo van a sentir». Empujé la puerta para abrirla. El aire fresco de la mañana me golpeó en la cara. Olía a café frío y a libertad. Detrás de mí, oí la voz de Arturo de nuevo, frenética, ahogada. Podían gritar todo lo que quisieran. Yo, había terminado de tapar agujeros. Para el martes por la mañana, los resultados de la auditoría cayeron como una viga de acero desde el techo. Sin endulzar, sin lenguaje de relleno, solo frases en rojo intenso estampadas en todo el informe, estructuralmente deficiente, sin flujo de control verificable, congelación inmediata de los planes de expansión. Las consecuencias comenzaron rápidamente. Arturo, el director de finanzas, de repente estaba trabajando de forma remota pendiente de revisión, lo que todos sabían que significaba investigación interna. Gregorio, pobrecito, intentó mantener la línea, pero informática le bloqueó el acceso a 3 sistemas para el jueves. Beatriz me envió un mensaje de texto con una captura de pantalla de un hilo de Slack donde alguien preguntaba, ¿qué se supone que hace un ciclo de conciliación? No respondí. ¿Carlos? Oh, a Carlos lo movieron. Reasignado a apoyo a la estrategia del cliente, que por lo que oí era un eufemismo para un escritorio al lado de la impresora con un título falso y sin responsabilidades. Un rumor decía que se estremecía cada vez que alguien decía la palabra conciliación. Mientras tanto, yo llevaba 3 días en el nuevo trabajo. Lo primero que noté, mi oficina tenía una ventana. Luz solar de verdad. Segundo, mi jefe dijo, tómate tu tiempo al traspasar un proyecto, no hacemos un seguimiento ni nos ponemos en contacto ni ninguna de esas basuras huecas. Me dieron una taza con el logotipo de la empresa, una chaqueta de marca que realmente me quedaba bien, y una tarjeta de bienvenida. No un correo electrónico, una tarjeta de verdad firmada por todos. Una nota decía, por fin, alguien que sabe lo que hace. Esa me llegó. La traje conmigo. La memoria USB etiquetada como recetas de campamento estaba en el cajón de mi nuevo escritorio, justo al lado de la nota adhesiva de Tomás. El viernes por la tarde, estaba sentado en mi nuevo escritorio, comiendo un sándwich de pavo. Sin prisa, sin esconderme en mi coche, sin estrés, simplemente comiendo. Tenía un refresco frío, Spotify sonando bajo, y por primera vez en mucho tiempo, no sentía que el suelo bajo mis pies se estuviera desmoronando. Fue entonces cuando apareció la notificación de LinkedIn en mi pantalla. Carlos B. quiere conectar. La miré fijamente. No me reí, no me burlé, solo la miré. Luego hice clic en ignorar, y después en bloquear. Porque algunos puentes no vale la pena reconstruirlos. Algunos arden por completo. Y a veces, la forma más honesta de cerrar un capítulo no es una conversación.